Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a, a ver bueno, nuestro programa de simulación para procesos de Additive Manufacturing. Lo primero, presentarme. Soy Gorka Iván Nájera. Formo parte del equipo técnico de MST Software. Y bueno, yo me encargo o cuido de las partes que son de lo que llamaríamos software de no lineal, ¿vale? Entre ellos incluimos Mark y también incluimos todos los productos que serían de Digimat y de Simufat, ¿vale? Simufat es un grupo de software que se encarga de lo que serían conformados y lo que serían procesos de fabricación en metal, ¿vale? Y pues bueno, dentro de ellos, uno de sus módulos es el módulo de Additive Manufacturing, que es el que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, os comento lo que vamos a ver. Primero, pues bueno, una introducción sobre cómo es la herramienta, etcétera. Bueno, ver cómo es para la fabricación aditiva de metales. Aquí está como dividido, ¿vale? Ahí tiene la precisión de que es para metales, porque también tenemos otra herramienta que sería parte de Digimat, que también permite la simulación de procesos de impresión 3D, pero sería para plásticos o plásticos reforzados, ¿vale? Entonces, si nos centramos en la parte de metales, es con la herramienta de Simufat, ¿vale? Luego también vamos a ver lo que han añadido, o la segunda versión de Simfacality, y bueno, veremos que en la segunda versión han incluido otras herramientas o lo han mejorado, ¿vale? Y bueno, luego ya pues unas conclusiones y también me gustaría haceros una pequeña demo para que veáis cómo es el workflow con el programa y veáis lo sencillo que es y la rapidez que se puede llegar a tener. Bueno, entonces ya sabéis, porque seguro que estáis familiarizados o bueno, lo habéis visto en otras presentaciones, etcétera, pues bueno, que la impresión 3D o el Additive Manufacturing eh, abre nuevas posibilidades y nuevos campos a lo que es el diseño de las piezas en sí, permite geometrías muy complejas que de otras formas de fabricación no serían posibles y permiten diseños pues muy evolucionados como diseños biológicos, etcétera. Entonces, bueno, eso tiene asociado unos cuantos problemas, pues bueno, que hoy día el proceso de fabricación es un poco de ensayo-error, tienes que minimizar el uso de material, problemas de porosidad, etcétera. Bueno, pues unos cuantos problemas que están en relación pues, con una nueva tecnología y con este tipo de tecnología, ¿no? Al fin y al cabo, cualquier proceso de fabricación tiene sus propios problemas. Lo que pasa es que, bueno, quizá en este, como es más reciente, pues bueno, tenemos que encontrarnos con ellos. Viéndolos más en detalle, al final la mayoría de los problemas vienen causados por la distorsión que se produce en el proceso de fabricación, ¿vale? Eso nos causa que esté fuera de tolerancias nuestra propia pieza. También puede causar problemas de colisión con el, con la propia herramienta en sí, cuando tú haces el proceso de impresión 3D, al menos en los procesos de- de cama caliente, tienes una paleta que te va distribuyendo lo que es el material, ¿vale? Capa por capa, con lo cual si tienes deformaciones muy altas en la pieza y se deforma hacia arriba, puede que colisione con esa paleta, ¿vale? Con lo cual pues, es un desastre total para la fabricación. Luego, por supuesto, tenemos problemas con las tensiones residuales que pueden aparecer, ¿vale? Y también pues con defectos del tipo de calidad, como la porosidad, qué microestructura tienes en el proceso final, defectos que puedan incluir en la pieza. Entonces, bueno, todos estos problemas al final causan que no sirva tu pieza y hasta ahora el proceso ha sido muy de ensayo-error, ¿vale? Lo cual pues, te hace perder mucho tiempo y también bastante dinero. Entonces, hasta ahora, el proceso de diseño y de fabricación que se seguía, pues bueno, era un proceso más bien secuencial, ¿vale? En el que haces tu diseño, preprocesas para meter en la impresora, haces la impresión en sí y luego, pues bueno, otros procesos que pueden ser pues tratamientos térmicos o acabado superficial, ¿vale? Y pues luego pues obtienes tu parte final.
esto, si tienes que modificar todos los parámetros de impresión, etcétera, pues bueno, esto puedes perder una cantidad de tiempo y de dinero brutal, con lo cual pues nosotros lo que intentamos es introducir dentro de todo ese proceso la parte de simulación, con lo cual, bueno, en el proceso de simulación haces varios ensayos o varias pruebas de tu proceso de fabricación y, bueno, lo haces virtualmente, con lo cual puedes hacerlo en menor tiempo y, obviamente, a mucho menor coste. ¿Vale? Y luego ya, pues sí, sigues con tu proceso de fabricación y de entrega final de la pieza. Vale, entonces, a la hora de simular o de analizar nuestro proceso de impresión, ¿a qué niveles podemos hacer o a qué niveles podemos analizar esta situación? Pues bueno, podemos dividirlo en tres, ¿vale? Una parte que sería a nivel microestructural, a nivel micro, ¿vale? Escala microescalar. Luego nos pasamos a un nivel intermedio, que es a nivel meso, y a nivel macroescalar, que ya tenéis en cuenta pues, la pieza entera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas o qué casuísticas tienen cada uno? Pues bueno, en el caso de a nivel microestructural, nosotros vamos a analizar pues bueno, cómo se mueve la fuente de calor, hacer un cálculo termomecánico en el que también se incluye la parte metalúrgica de nuestro proceso, es decir, cómo cambia la microestructura del material cuando aplicas el calor, cuando se funde, cuando se va solidificando, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es un nivel de detalle, un nivel de análisis muy detallado. Luego, si nos pasamos a un nivel mesoscalar, aquí ya hacemos una simplificación y analizamos lo que sería capa por capa las deposiciones que vamos haciendo. También es un proceso térmico y mecánico, al final es un cálculo acoplado termomecánico, pero ya no tenemos en cuenta el análisis metalúrgico de nuestro material. ¿Vale? Entonces, bueno, vas perdiendo nivel de detalle, pero bueno, vas ganando practicidad a nivel de que, bueno, tu tiempo de cálculo va disminuyendo. ¿Vale? Luego, a nivel macro, pues bueno, ya tenemos un cálculo que es asumible, que se puede hacer en poco tiempo. Para hacer este tipo de cálculo realizamos dos tipos de simplificación. Una sería lo que sería simplificar las capas que vamos a analizar, de forma que lo que vamos a hacer es una voxelización de nuestro problema. Y bueno, ya veremos más adelante qué es la voxelización y también el concepto de formaciones inherentes, ¿vale? De inherent strengths. Con esto lo que vamos a hacer es obtener unos resultados que siempre van a ser dos principalmente, que son las deformaciones o desplazamientos y las tensiones residuales. La gran ventaja que tiene este tipo de cálculo es que es muy abordable desde el punto de vista de tiempo de cálculo y puedes hacer muchas iteraciones de diseño en poco tiempo, en orden de pues, horas o en días. ¿Sí? Si nos fijamos, eso es detallando un poco más a nivel macroescalar, tenemos dos tipos de simplificación, ¿vale? Que nos ayudan a implementar este tipo de simulación. Una sería el voxel technique y luego el concepto de inherent strength. Las vamos a ver luego individualmente, con lo cual pues, bueno, tampoco nos paramos mucho aquí. Y bueno, el beneficio que tiene, pues ya lo hemos comentado, pues que es extremadamente rápido en comparación con el resto de simulaciones. Y algo muy importante, para utilizar los softwares necesitas calibrar al final lo que es tu material, tus parámetros de impresión, etcétera. Y con el concepto de inherent strengths, que vamos a ver más adelante, vemos que es muy sencillo hacer este tipo de calibración. ¿Vale? Y bueno, como resultados pues tendríamos las distorsiones y las deformaciones o las tensiones residuales que tenemos en nuestro componente. Entonces, viendo que más en detalle estas simplificaciones, la primera es la técnica de voxel. Al final de lo que se trata es de simplificar en una capa más gorda o en una capa de elementos exas más amplia lo que serían varias capas de nuestro proceso de impresión. ¿Vale? Entonces, bueno, esto nos permite que el tiempo de cálculo pues, sea mucho mejor. ¿Vale? Al final lo que vamos a hacer es bueno, calcular los resultados en estos elementos que, aunque no cubren fielmente lo que sería la superficie de nuestra pieza,
lo que hacemos luego es hacer una extrapolación de los resultados de la malla a nuestra superficie final o la superficie exterior de nuestra pieza. Bien, y luego tenemos el concepto de deformaciones inherentes. ¿De qué se trata? Bueno, el concepto de deformaciones inherentes se lleva utilizando durante mucho tiempo. De hecho, las primeras papers o las primeras investigaciones que se hicieron al respecto datan de los años 70 y se hacían sobre todo para soldaduras en barcos, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Pues al final lo que tratamos es de utilizar una probeta que imprimimos para tener en cuenta todos los parámetros de nuestro proceso de impresión y todos los procesos que lo envuelven, ¿vale? Pues como serían las deformaciones plásticas que aparecen, las deformaciones debidas al proceso térmico, las deformaciones que vienen por el proceso de Cree y, bueno, las deformaciones que también vienen por la transformación de fase de nuestro material. Entonces, también estamos reflejando qué material estamos utilizando, qué parámetros de fabricación estamos utilizando e incluso, pues bueno, nuestra propia máquina en sí, ya que estamos haciendo la probeta con nuestra propia máquina y con nuestros propios parámetros de impresión. Entonces, al final, en la probeta tiene en cuenta todos esos parámetros y luego nosotros lo único que vamos a hacer es medir las deformaciones o la deformación, el incremento de desplazamiento que existe en nuestra probeta de su posición original a la posición deformada, ¿vale? Después de imprimirla y cortarla por ese plano. Entonces, ¿cómo se hace este proceso de calibración? Pues bueno, obviamente, primero lo que hacemos es imprimir las probetas. Estas probetas son estandarizadas, ¿vale? Responden a una normativa y, pues bueno, también están disponibles dentro del paquete de Simfaca. Simplemente es un STL que lo tienes que introducir a tu máquina e imprimirlo. Hay que tener cuidado porque hay que imprimirlo siempre con una dirección en el eje X, bueno, lo que sería 0 grados, ¿vale? Entonces está impresa todas las piezas en la misma dirección. Nosotros simplemente lo que hacemos es, pues, bueno, imprimir 3 probetas a 0, a 45 grados y a 90. Entonces, bueno, cuando las cortemos va a tener en cuenta esa diferencia de orientación en la impresión. O sea, aunque nosotros la imprimamos toda en la misma dirección, las probetas en sí están giradas, ¿vale? Entonces lo va a tener en cuenta. Una vez que hacemos esto, pues bueno, como me he dicho, medimos la diferencia de cota o de distancia que hay de la base a nuestra parte superior de la probeta, y con esa diferencia de altura lo introducimos dentro de nuestro programa de calibración, ¿vale? Introducimos esos valores, que serían los que vemos aquí abajo de zeta máxima, ¿vale? Y lo que hacemos es un proceso de optimización en el que el propio software va a calcular las deformaciones inherentes, las inherent strains, para que cumplan con esa deformación máxima esperada, ¿vale? Que son las de las probetas. Una vez que tenemos eso, podemos guardar esa calibración en nuestra base de datos de Simulpack Additive para luego poderla utilizar en cálculos posteriores, ¿vale? Una vez que tenemos eso, pues bueno, ya podemos empezar con lo que sería nuestro proceso de simulación en sí de nuestra pieza, ¿vale? Este es un ejemplo de un rotor. Bueno, ya veis que lo va imprimiendo capa a capa y luego ya los resultados, bueno, también tienes un proceso de calentamiento, de enfriamiento, hace el proceso de corte respecto a la baseplate y luego extrapola los resultados que tenemos de los elementos finitos a la superficie exterior de nuestra pieza. Entonces, a la hora de hacer nuestra simulación o todo el proceso de simulación de proceso de additive manufacturing, podemos dividirlo, tenemos diferentes opciones o partes en las que podemos dividirlo, ¿vale? Primero, obviamente, estaría la parte de construcción sí de la pieza, ¿vale? Que sería el proceso de additive manufacturing. Después tenemos la posibilidad de aplicarle un tratamiento térmico, ¿vale? Treatment. Después podemos hacer o simular el proceso de corte y quitar los soportes de nuestra pieza. Y finalmente podríamos aplicarle un proceso de HIP, ¿vale? De Hot Isostatic Press. Esto no tiene por qué ser necesariamente en este orden, ¿vale?
vamos a ver que podemos alterar este orden o podemos hacer en varias partes, remover pues, o quitar una parte de los soportes o otra parte en diferentes etapas. ¿Vale? Lo que sí que es interesante conocer es que al final, como veis en el gráfico, la parte de Simulpack o la simulación del Additive Manufacturing está englobado dentro de un proceso global de diseño o de simulación. ¿Vale? De tal forma que en una primera parte podemos utilizar la optimización topológica para bueno, conocer la forma óptima de nuestra pieza. ¿Vale? Esto es algo que se lleva pudiendo hacer en Nastran como optimización topológica desde hace muchísimos años, por lo menos 20 o 30. ¿Vale? Simplemente es que ahora bueno, se ha puesto más de moda y bueno, la mayoría de los softwares, etcétera, pues lo promocionan, incluyen en sus portafolios, etcétera. Pero es algo que está muy extendido, o sea, es algo que está desde hace mucho tiempo en MSC. Después luego, pues obviamente haces tu proceso de diseño en base a esa optimización, puedes hacer toda la simulación de tu proceso de impresión y después, con los resultados de ese proceso de impresión, lo que puedes hacer es hacer una simulación de tu componente en sí, ¿vale? Lo que sería pues, el típico cálculo de estático, de dinámico, de tu pieza, pero claro, partiendo de los resultados de tu simulación de fabricación, ¿vale? Esto es algo, este último paso, que todavía no se puede hacer de manera sencilla, ¿vale? Necesitas un pequeño script para pasar de los resultados de Simulpack Additive a lo que sería Mark Master. De momento se tiene que hacer con un script, pero es algo que está previsto que se incluya dentro del software. De hecho, para la versión 3 está más que previsto que esté incluida, ¿vale? Y no solo para software de MSC, sino también para otros como pues, ANSYS, Abacus. Vale. Si nos ponemos a analizar o ver más en detalle el proceso de simulación dentro de Simulpack Additive, pues bueno, tenemos diferentes partes o stages en el que vamos definiendo nuestro proceso de impresión, ¿vale? Primero definimos el proceso, luego definimos los componentes, le aplicamos los soportes, etcétera. Luego el proceso de manufactura, bueno, el proceso de fabricación en sí, los parámetros que utilizamos y realizaríamos el análisis y luego el análisis de los resultados. ¿Vale? Entonces, bueno, lo vamos a ver más sencillo luego cuando veamos paso a paso. Solo hacer un pequeño inciso aquí que nos comenta que el solver que utiliza por debajo de Simulpack es Mark. ¿Vale? Mark, como ya sabemos, es el software de no lineal de MSC Software. ¿Vale? Es un software multipropósito y lo que hace Simulpack es utilizar esta herramienta para hacer un software específico que sea fácil de utilizar y fácil de obtener resultados. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué cosas podemos explorar? ¿Con qué parámetros podemos jugar y qué resultados podemos esperar utilizando esta herramienta? Pues bueno, podemos jugar con los parámetros de impresión, ¿vale? También con los materiales para ver si, pues bueno, con un material o con otro voy a obtener una pieza dentro de cotas o no. También podemos analizar las direcciones de corte, ¿vale? Pues, dependiendo de qué dirección utilicemos, pues tendremos unas deformaciones en la pieza en una dirección o en otra. También podemos analizar qué deformaciones aparecen o qué distorsión aparece cuando quitamos los soportes, cómo va a ser también el orden en el que quitas los soportes, ¿vale? Por supuesto también la orientación en la que imprimes tu pieza, puedes analizar distintos escenarios, uno te beneficiará más, otro menos, etcétera, puedes explorar, ¿vale? Y también puedes jugar con la configuración de los soportes. Los soportes puedes crearlos dentro de la herramienta de Simulpack Additive, puedes jugar con unos cuantos parámetros, incluso puedes borrar los que creas que no te van a hacer falta, o bueno, por experiencia sabes que la máquina lo soporta, o puedes exportar o importártelos desde otro tipo de software, ¿vale? Pues como pueden ser el Maya. Bien. Entonces, si hiciéramos todo el proceso encadenado, pues bueno, podríamos hacer pues desde el proceso de AM Build, que sería pues, la construcción en sí, la impresión, el proceso de impresión de nuestra pieza, hacer el tratamiento térmico, cortarlo desde la baseplate,
hacer el proceso de enfriado, quitar los soportes y finalmente el heat, ¿vale? Bueno, no tiene por qué ser así nuestro proceso, puede incluir todos o ninguno, o, bueno, solo simplemente el de impresión, y puedes alterar el orden en el que haces la aplicación de estos procesos, ¿vale? No tiene por qué ser siempre en la misma secuencia. Vale. Luego, finalmente, una de las cosas más prácticas y que, la verdad, más práctica hemos visto, es que tú no solo puedes ver los resultados de deformación o de tensiones residuales que tienes en la pieza, sino que puedes exportar esa deformada como contradeformada para luego, una vez que imprimes esa contradeformada, que la pieza te salga bien, ¿vale? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta pieza que está en rojo y vemos que en la parte derecha tenemos una deformación hacia arriba muy grande. Claro, esos son los resultados que obtenemos de la simulación. Pero lo que podemos hacer es exportar la contradeformada que tenemos aquí para que la deformación sea precisamente contra en la otra dirección, ¿vale? En vertical negativo. Y luego cuando la imprimamos vamos a tener la pieza compensada, ¿vale? Más cerca de las cotas nominales de nuestro CAD original. Bien. Luego un par de comentarios, aparte de sobre todo por los tratamientos térmicos. Bueno, simplemente se trata de definir una temperatura a lo largo de un periodo de tiempo, ¿vale? Luego con eso, y gracias a que Simulfrac tiene una base de datos de los materiales muy extensa, que tiene pues bueno, los parámetros de CRIP, sobre todo, de diferentes temperaturas, etcétera, lo cual nos permite hacer este tipo de cálculos, ¿vale? Y que sea pues, bueno, de una manera sencilla. También dentro del cálculo bueno, del hot isostatic pressing, lo que podemos hacer, y es una función bastante útil, es qué densidad obtenemos después del tratamiento, ¿vale? La diferencia de densidad que obtenemos mediante este tratamiento. Vale. Luego os voy a enseñar un par de ejemplitos, obviamente, bueno, este es más sencillo, pero bueno, por alguna había que partir. Es simplemente la probeta de calibración y bueno, pues simplemente asegurarse de que está dentro de los parámetros admisibles, ¿vale? Que nuestra simulación corresponde con la realidad. Como podéis ver, esto se ha hecho en colaboración con un instituto, con el Fraunhofer, ¿vale? Estos están en Alemania. Simulfrac es una empresa alemana, con lo cual bueno, colabora con diversos centros de formación y de investigación pues, para hacer todo este tipo de desarrollos, ¿vale? Luego han ido complicando las probetas para bueno, incluir geometrías más complejas y ver que bueno, los resultados siguen siendo buenos. Por supuesto, la probeta más típica, que siempre se utiliza en las presentaciones de Additive Manufacturing, ¿vale? Y bueno, pues ya viendo que los resultados casan con la simulación. Este quizás es un ejemplo mucho más visual y más útil. Se trata de un buje de una bici, ¿vale? Que la han impreso con 3D y a la que, bueno, después del buje lo que les incluyen es pues diversos perfiles circulares pues para completar lo que sería el chasis de la bici. ¿Qué problemas aparecen aquí? Pues bueno, todos los típicos que tenemos en Additive Manufacturing. Tenemos una ovalización de lo que serían los apliques circulares, ¿vale? O bueno, los insertos, los machos de esa parte del chasis. Luego también tendríamos defectos que aparecen en las paredes, si son muy finas, pues bueno, vamos a tener una distorsión con respecto a nuestro CAD original, ¿vale? Eso es un problema. También tenemos problemas en superficies impresas, también cuando son muy esbeltas, pues bueno, pueden aparecer defectos en las superficies, pequeños hendiduras, que bueno, pues pueden causar que nuestra pieza pues, esté fuera de cotas. También lo que podemos tener es simplemente que los soportes se rompan, ¿vale? La deformación de la pieza es tan alta que se rompe de los soportes antes de que nosotros podamos quitarlo, ¿vale? Estos serían bueno, unos ejemplos típicos de aplicación de Simulfrac. Luego también quería enseñaros las nuevas
las nuevas herramientas que han incluido este año en la versión 2 de Simulfrac. Y pues bueno, os comento un poco qué más han incluido. Bueno, este es un resumen, lo vemos uno por uno rápidamente. Han incluido una herramienta muy útil, realmente esta igual había que haberla incluido desde el principio, que es pues para manejar la pieza dentro del propio software de Simulfrac. ¿Vale? Pues puedes desplazarla, girarla, jugar con ella pues para localizarla en la baseplate justo donde tú quieres. ¿Vale? Luego han desarrollado o han incluido una especie de chequeo del proceso, con lo cual han incluido unas pequeñas barritas o luces debajo de cada paso para asegurarnos de que, bueno, cuando estamos haciendo nuestro proceso o diseñándolo, pues no nos olvidemos cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, si está en rojo, obviamente no puedes lanzar la simulación y es porque te has dejado algo de definir. Si está en ámbar, pues bueno, puedes lanzarla, pero puede que te hayas dejado algo. Bueno, pues por ejemplo, si no tienes soportes, pues bueno, te aparecerá en ámbar, pero bueno, depende de tu pieza, pues puedes imprimirla sin soportes, ¿vale? Y luego, pues lo normal es que esté todo en verde y puedes levantar la simulación. Vale. Luego, otra cosa que han incluido es la posibilidad de, bueno, guardar los resultados y modificar parte de tu cálculo y no tener que calcular todo de nuevo. Es decir, por ejemplo, lanzamos una simulación, obtenemos los resultados, ha completado el 100% de nuestro análisis, lo vemos aquí, 100%, verde, ¿vale? Y nos aparece un candadito, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, ese proceso ya estaría bloqueado, tienes todo resuelto, tienes los resultados y no lo puedes modificar. Si lo quieres modificar, le das al candadito, se descanda y puedes modificar cualquiera de tus procesos. Pues, por ejemplo, alteras en qué orden vas a quitar los soportes o quitar, por ejemplo. Entonces, claro, no tienes por qué recalcular todo tu análisis, ¿vale? Simplemente recalculas esa parte que ha sido la final. Obviamente, si modificas algún parámetro de la primera parte, que es la impresión en sí, pues hombre, tienes que hacer todo el proceso. Pero bueno, si solo modificas las partes finales, pues bueno, es un tiempo que ahorras de cálculo muy útil. Vale. Luego también han incluido la posibilidad de introducir un material ortotrópico, de tener en cuenta, bueno, la densidad que vas a tener en diferentes orientaciones para lo que serían los soportes, ¿vale? Pues para que sea más fidedigno con la realidad. Vale. También han incluido una herramienta que es muy útil para cuando vas a hacer los chequeos, bueno, cuando vas a chequear lo que sería los resultados de la simulación con los resultados de la impresión. Generalmente se hace en software externo que compara las dos deformadas y, bueno, muchas veces lo que pasa es que los resultados que vienen del escaneo de una pieza, pues hombre, están puestos con un sistema de coordenadas pues que le ha venido bien al que ha hecho el escáner, con lo cual, pues bueno, no casa con el que tú sueles tener de la simulación. Bueno, puedes definir un sistema de coordenadas local y exportar todos los datos en función de ese sistema de coordenadas. Con lo cual, pues bueno, luego hacer el casamiento de los dos resultados, del escaneo y el de los resultados de la simulación, pues de una manera mucho más sencilla y rápida. Vale. Luego ha habido otros avances, pequeños avances, ¿vale? En lo cual, pues bueno, a nivel de herramientas para medir las deformaciones, para ver qué resultados aparecen, para animar las rotaciones, y bueno, pues para centrar, por ejemplo, lo que sería nuestra pieza en todo el display. Pues bueno, pequeñas herramientas que nos van a facilitar luego la vida. ¿Vale? Y luego también tenemos la posibilidad de exportar los resultados. Hasta ahora los resultados podías exportar lo que sería la geometría resultante o la deformada, lo podías hacer solo únicamente en formato STL. ¿Vale? Ahora han incluido el formato universal, con lo cual pues bueno, que lo puedes utilizar en otros softwares con menos problemas. Luego también lo que han hecho es incluir unos cuantos materiales más, ¿vale? Pues, bueno, ampliando el catálogo, con lo cual pues bueno, eso que van a... Luego también lo que han hecho es utilizar una versión de Mark más avanzada, aunque no utilizan la misma versión comercial que es de MSC Mark, hacen pequeñas alteraciones, sobre todo
a nivel de lo que sería la definición del material, porque bueno, una de las grandes ventajas que tiene Simufad es que tiene una base de datos de material muy amplia y muy buena, en la que tiene resultados no solo a temperaturas normales, sino a altas temperaturas, ¿no? A temperaturas donde se hacen los procesos de fabricación, y también bueno, resultados de clic, ¿vale? Es una base muy amplia y que van ampliando cada vez, con lo cual es muy útil para en el día a día en nuestro proceso de simulación. Bueno, además también al incluir esta nueva versión de Mark obtienen incrementos de velocidad pues bastante altos, ¿vale? Con lo cual pues bueno, siempre te ayuda a que hagas las cosas más rápido. Y bueno, luego por último comentamos que está introducido ya el nuevo sistema de licencias de FlexLM. FlexLM es el sistema de licencias que utiliza MSC normalmente desde hace muchos años, con lo cual pues bueno, está incluido en ello, con lo cual pues bueno, es más fácil a la hora de si tienes varios softwares de MSC, pues bueno, es más fácil gestionar las licencias. Y eso es todo por parte de la versión 2.0 de Siemens Faculty, ¿vale? Ahora lo que quiero hacer es enseñaros un poco cómo funciona el software en sí, ¿vale? Y para eso hacemos una pequeña demo, abrimos el programa y vamos creando nuestras distintas fases. Voy a crear un fichero demo, ¿vale? Y seleccionamos el fichero, proyecto 1, ¿vale? Ok. Y ya empezamos lo que sería el proceso de definición de nuestra simulación. Como podéis ver, aquí en la primera parte y en el primer menú nos encontramos que podemos seleccionar solo el Metal Power Bed Fusion. Vale, esto es solo o únicamente porque de momento solo tenemos en cuenta o solo analizamos los procesos que serían pues de SLS o Electron Beam también. Solo esos dos tipos de procesos en sí. Luego lo que sería, pues por ejemplo, el FDM, el Fuse Deposition Modeling, todavía no estamos analizándolo dentro de este software, ¿vale? Pero es algo que se irá incluyendo, se irá implementando poco a poco en Simfacts Additive, ¿vale? Luego también tenemos para seleccionar lo que sería pues, nuestra máquina. Bueno, pues por ejemplo tenemos un catálogo de ellos, ¿vale? Pues, por ejemplo, si utilizamos la Renusau AM200, por ejemplo. Y luego tenemos aquí para definir qué tipo de proceso queremos analizar. El de calibración, en el que haríamos la calibración de nuestras probetas para sacar las informaciones inherentes, o pues vamos a hacer un análisis macro de nuestra especie. Seleccionamos ese y vemos que aquí nos aparecen automáticamente tres procesos, ¿vale? Bueno, en el primero obviamente haríamos la construcción en sí, el proceso de impresión, luego sería el corte de la pieza sobre la baseplate y luego quitar los soportes. Bueno, podemos alterar el orden y podemos incluir también pues, procesos de heat o de tratamiento o otro proceso de support removal, si lo vamos a hacer en diferentes etapas, ¿vale? Pero bueno, en este ejemplo nos vamos a quedar con estos tres, ¿vale? Son los básicos y luego pues se pueden incluir otros más. Vale. Eso ya lo tenemos definido, sería esta parte primera que tenemos aquí, ¿vale? La definición del proceso, este sería el mismo menú, ¿ok? Y pasamos a lo que serían los componentes. Aquí, pues bueno, simplemente definimos lo que sería nuestro componente, vamos a seleccionar el iCraft Component, y nos sale este menú en el que podemos seleccionar pues, bueno, las unidades de medida, en el que tenemos nuestro cazo original y lo podemos posicionar en nuestra baseplate, ¿vale? Vale, lo podemos centrar además. Bien. Damos OK y ya tenemos la geometría centrada en nuestra baseplate, ¿vale? Hacemos un zoom, vemos que ya le hemos importado con una distancia respecto a la baseplate, ¿vale? Para poner los soportes. Bien, de acuerdo. Vale, entonces el siguiente paso sería generar los soportes, ¿vale? Aquí hay unos cuantos parámetros con los que se puede jugar, pero bueno, también lo puedes importar desde otro software como Magic. Le damos y pues bueno, vemos que ya nos crea los soportes. Con los soportes podemos jugar un poco, ¿vale? Aquí vemos que nos ha hecho 10 y bueno, pues, por ejemplo, este último, que sería ese pequeñito que tenemos en el centro. Incluso podríamos quitarlo, ¿vale? Si sabemos que ese no nos va a hacer falta, pues lo quitamos y ya está. Y luego también podemos definir lo que sería nuestra baseplate, ¿vale? Por defecto, bueno, nos
pone un genérico, podemos darle un material y podemos definir el espesor que vamos a utilizar de baseplate. Generalmente aquí pues, 10, igual es un poco bajo, le hacemos una base bien gorda para que no tengamos problemas de deformación y le damos. Luego también podemos importar material, ¿vale? Tendríamos, dentro de Additive tendríamos diferentes materiales, vamos a optar por un aluminio, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tendríamos aquí todo definido y nos aparece. Si pasamos al siguiente paso, bueno, aquí podemos definir la máquina, ¿vale? Ya tenemos definido, ok, ¿vale? Al final lo único que tiene para modificar de momento, o irán incluyendo más parámetros de la propia máquina, es los tamaños de la baseplate, ¿vale? Y bueno, luego definimos aquí las diferentes stages, que bueno, ya lo hemos definido desde el principio, aunque podríamos incluir más, y lo que sería el proceso de impresión. Aquí es cuando seleccionamos nuestro material calibrado ya. O sea, si hemos hecho el proceso de calibración y lo hemos guardado, aquí tendríamos nuestra calibración, la seleccionamos y ya tenemos las deformaciones inherentes calculadas de antes. ¿Vale? Aquí podemos incluir la gravedad en nuestra simulación y le damos. ¿Vale? Luego definimos lo que sería el corte de la pieza sobre la base. Vamos a hacerlo a una altura de 1, bueno, 1 milímetro, no 1 metro. Okay. ¿No? Y luego definiríamos lo que sería el proceso de quitar los soportes. Seleccionamos todos de una vez, en este caso vamos a hacerlo así, ¿vale? Y ya tendríamos el segundo icono verde. Pasamos al final y aquí lo que vamos a hacer es generar la malla de cálculo. ¿Vale? En este caso, bueno, podemos dejar el tamaño de malla por defecto. Le damos a calcular. Si nuestra geometría es más compleja y tiene curvas más definidas o más abruptas, lo que es conveniente es darle un tamaño de elemento más pequeño para que tengamos en cuenta bien esa curvatura y esas formas de nuestra superficie o de nuestro componente. El vallado. Aquí podéis ver que tenemos la opción de hacer también la malla de la superficie. O sea, si por lo que sea la malla o el STL que nos viene de origen no tiene una definición muy buena, lo que podemos hacer es remallarlo otra vez para que tenga mucho más detalle. Además, eso luego nos va a facilitar el proceso de extrapolación de los resultados de lo que sería la malla de cálculo a lo que sería la malla superficial, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es una opción, está ahí y puede venir muy bien. Ya está. Vale, pues bueno, como veis, ha introducido distintas capas para reflejar lo que sería nuestra geometría, ¿vale? También está mallado, obviamente, lo que serían los soportes. Vale, pues entonces ya podemos definir simplemente, bueno, esto sería un menú en el que simplemente defines el número de procesadores que tienes disponibles, pues depende de tu máquina, pues bueno, puedes seleccionar la mayor cuanto mayor, pues mejor, menor tiempo de cálculo tendrás. Y lanzar ya el cálculo. ¿Vale? Vamos y empezamos con el análisis. Vale, vais a ver ahora cómo el proceso va aplicando capa por capa la impresión. ¿Vale? Bueno, como esto tarda un ratito, tarda 5 minutos, pero bueno, por hacerlo más rápido, ya tengo aquí los resultados, ¿vale? Para que veáis. Esto sería ya extrapolados a nuestra malla o superficie de la geometría original. Y bueno, si le damos al play, pues podemos ver todo el proceso, ¿vale? Aplicando por capa, podéis ver que ha tenido en cuenta lo que sería la base plate. Aplicando. En este caso estamos viendo serían los desplazamientos totales, o sea, la torsión de nuestra pieza. Eso es. Luego lo que hace es el corte sobre la base plate, de derecha a izquierda, acortándola, y luego quita los soportes, ¿vale? Entonces, bueno, podéis ver, está en negro sobre
sobre la pantalla lo que sería la geometría original y, pues bueno, obviamente con los colores está la geometría que hemos calculado, ¿vale? La distorsión. Bueno, nos saca el resultado en metros, pero bueno, si lo ponemos en milímetros, ya nos aparecerá más claro. Vale, una deformación máxima de 0,55. Vale, podemos ver estos resultados en función de las coordenadas, ¿vale? Por ejemplo, Z, a ver, lo ponemos en milímetros, ¿vale? Eso sería orientado. Y, por supuesto, pues las tensiones, ¿vale? Bueno, usamos en megapascales, mejor, más intuitivo. Megapascales. Ahí está. Vale. Y ahí tenemos las informaciones, ¿vale? Luego tiene unas cuantas herramientas, por ejemplo, esta, que es para obtener los resultados en diferentes puntos, ¿vale? Para no tener que dejarte los ojos mirando en la escala. Pues bueno, podemos señalar un punto y nos dice las coordenadas que son y, pues bueno, el resultado que tenemos, ¿vale? Hay distintas opciones para hacer esto. Y luego también tenemos la herramienta que os he comentado para exportar la deformada, pues es muy sencillo. Simplemente aquí tenemos los resultados, tenemos aquí Boxer Results, bueno, no, aquí, en Surface Results, Export Results, ¿vale? Aquí podemos seleccionar si queremos exportar los resultados de lo que sería la malla de elementos finitos, la superficial. Obviamente, si queremos exportar una geometría que luego podamos analizar, pues tiene que ser la superficie. Y luego también podemos seleccionar en qué parte de nuestro proceso nos quedamos, ¿vale? Este sería el cálculo final, cuando ya has hecho el proceso de impresión, cortarlo sobre el plano y quitar los soportes, ¿vale? Pero bueno, podría seleccionar los pasos intermedios. Aquí seleccionamos las unidades y, importante, el factor de escala. Si damos 1, pues obviamente nos sacaría la deformada, ¿vale? Si le damos -1, lo que nos saca es la contradeformada, con lo cual, pues bueno, es la geometría que luego meteríamos en la máquina para que la impresión salga ya compensada. Daros las gracias por atender y cualquier duda o cuestión que os surja, pues bueno, aquí tenéis mi mail y nos podéis contactar tanto a mí como a cualquiera de mis compañeros y ya nos pondríamos en contacto con vosotros para, pues, comentar cualquier cosa a nivel comercial o a nivel técnico, cualquier duda que tengáis.